19, 20 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Rami, ¿con qué continuamos? Ahora vamos a tratar, vamos a hacer como un panorama amplio de lo que puede llegar a ocurrir, de los acontecimientos, ya cerrando este año 2021, lo que podría ocurrir, los temas más importantes y los conflictos que podrían desatarse, ya sea en los últimos días que queden o a principios ya del año que viene. Porque, bueno, he estado analizando algunas cuestiones respecto en general de cómo está el panorama y haciendo un análisis de cómo se encuentra la situación económica de algunos países, prácticamente del mundo entero en realidad, de la crisis de las cadenas de suministros, de las crisis económicas respecto a la inflación, la emisión de dinero, todas las combinaciones que se encuentran, pareciera la crisis incluso de Evergrande en China, que todo pareciera estar sostenido con alambres, que todo pareciera estar al borde de un desastre, y los conflictos políticos, diplomáticos, internacionales, sobre todo lo que ocurre con el desgaste y las noticias que se han dado hoy, este 20 de diciembre, con respecto a lo que sigue ocurriendo en Europa Oriental, con Rusia, con Ucrania. Situaciones que ya son bastante diferentes, como vengo diciendo hace 3 semanas, y cada vez se mantienen más en el tiempo, hay mayor desgaste. Todo lo que tiene que ver con las noticias de Rusia, desde Rusia, del llamado de Putin para que mañana se convoque a todos los oficiales de primer nivel con el Ministerio de Defensa y el Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, que, bueno, cuando se trata de algo así, de una convocatoria bastante seria, no, solamente trasciende eso como noticia, no lo que se va a discutir. Hay especulaciones de todo tipo, obviamente, y comentarios de todo tipo. Incluso, bueno, parece que estas navidades son bastante complejas en el mundo en general, por distintas cuestiones que ya sabemos que son medias innombrables, pero pareciera que atacan a ciertas fechas. Pareciera que ciertas fechas son las que, sobre todo mañana también, Biden va a dar un discurso bastante quizás agresivo, quizás un discurso bastante importante por lo que dicen. Coinciden el 21 de diciembre, una fecha que coincide con algunas cuestiones. Y lo que tiene que ver con el conflicto en Rusia y Ucrania, bueno, y también a nivel en general, otros conflictos que podrían desatarse, Irán contra Israel, sobre todo, o al revés, mejor dicho, Israel ya con preparativos para ir contra objetivos en Irán que se dieron a conocer hace unas pocas semanas, hace 2 o 3 semanas, ya reafirmando la posibilidad de un conflicto y atacando ciertos puntos en Irán. Pero antes que nada, una reflexión de algunas ideas que recuerdo haber leído hace mucho tiempo, quizás 12, 13 años tenía cuando yo leía algunas ideas, algunas frases filosóficas que me quedaron, y una me acordé hoy, que habla de lo que puede ocurrir, de los conflictos, de la guerra, de las situaciones bélicas. Una frase de von Trischke, un alemán del siglo XIX, 1800, mediados de 1800, que decía respecto a la guerra no es solo una necesidad práctica, sino también teórica, una exigencia lógica. Él dice que el concepto de Estado implica el concepto de guerra, porque la esencia del Estado es el poder. Que la guerra sea alguna vez desterrada del mundo es una esperanza no solo absurda, sino profundamente inmoral. Ello supondría la atrofia de muchas de las esencias y sublimes fuerzas del alma humana. Un pueblo que se consagra a la quimérica esperanza de una paz perpetua termina irremediablemente por declinar en su orgulloso aislamiento. Acompañado de eso, también él fue, von Trischke, un politólogo dedicado, digamos, un historiador también. Y bueno, enlazando con ello, Nietzsche decía: amaremos la paz como medio para una nueva guerra, y la paz corta más que la larga. No os aconsejo trabajar, sino luchar. No os recomiendo la paz, sino la victoria. Diremos que es la buena causa lo que significa incluso la guerra. Yo os digo, es la buena guerra lo que significa cualquier causa. La guerra y el valor han hecho cosas más grandes que la caridad. Y bueno, esto es lo que hoy en día se plantea de tanto tiempo, en lo que una paz duradera respecto de las grandes guerras, una paz que no es corta como fue, por ejemplo, entre la Primera y la Segunda Guerra.
y una acumulación de desastres que ha habido en el mundo de políticas económicas, políticas sociales, un desgaste, un deterioro constante, las democracias en decadencia, la necesidad de esa necesidad contenida de ir a una contienda importante, porque claro, el sistema económico como funciona actualmente, el sistema perpetuo de la deuda eterna constante, te lleva a que tengas que por ahí afrontar una crisis económica como la que se encuentra actualmente con un recurso valioso entre comillas, que es la guerra, para poder levantar, bueno, está de ejemplo la Gran Depresión de Estados Unidos, cómo Estados Unidos resurge en la Segunda Guerra, como para poner un ejemplo conocido. Y así es como pareciera que las cosas van en ese camino. Turquía, por ejemplo, se encuentra en una situación delicada, muy, muy delicada, complicada respecto a la situación económica. La lira turca se desploma constantemente todos los días. Erdogan ha estado haciendo movimientos, el presidente en el Banco Central. Está descontrolada la situación económica en Turquía, con sus problemas a su vez con Grecia, con el mar Mediterráneo, con la ocupación de algunas islas, los reclamos territoriales y marítimos, la situación que tiene en Medio Oriente en respecto a Siria. Bueno, está también la situación migratoria, la crisis migratoria que se está dando, y bueno, conocimos hace poco lo que ocurre en Polonia y en Bielorrusia, que también están en la frontera. Toda una situación que podría, por ejemplo, en un escenario como el que dice la inteligencia de Estados Unidos, que podría realizarse en una preparación, en este momento se estaría dando para una invasión de Rusia por parte hacia Ucrania, todo esto sería conflictivo, podría desencadenar un efecto dominó, porque, por ejemplo, China podría utilizar este conflicto posible, potable, entre Rusia y Ucrania, que arrastraría a la OTAN, arrastraría incluso a Estados Unidos, que ya declaró que está directamente aliado y con todo su apoyo a Ucrania. Claro, sería el momento ideal para China llegar a ese momento de ocupar la isla de Taiwán, ¿no es cierto? Porque ahí se le abriría otro frente a Estados Unidos. El que pierde acá en un caso así es Estados Unidos. Estados Unidos queda completamente a la deriva. No es lo mismo sostener dos frentes en la Segunda Guerra que sostener estos dos frentes con un país completamente dividido, un país arruinado económicamente, políticamente. No es comparable con aquellos años. Lamentablemente es un país que está muy, muy, muy complicado en ese sentido y que bueno, tranquilamente hay teorías que dicen que la búsqueda es esta, de Estados Unidos, ya esta corporación que es Estados Unidos, de hacerla directamente desaparecer y que el poder se concentraría en Rusia y en China. No olvidemos que otra noticia importante fue la de Rusia, cuando le corta el gas prácticamente, le deja un 5% de envío de gas sobre un 35% que era lo que se estaba enviando de producción de gas de las reservas hacia Europa. Y en una época, justo en un lunes, donde se encuentra ya próximo directamente oficialmente la llegada del invierno. Un invierno que, como dicen algunos, puede ser ese dark winter que se está dando, y estos cierres y bueno, lo puedo decir como, por ejemplo, nombrar el estado de emergencia que se ha declarado hace una hora en Washington D.C. Por parte del alcalde de Washington D.C. Y eso es lo que, bueno, deja una incógnita en lo que podría llegar a ocurrir en el año 2022, conflictos bastante fuertes, ya dijimos, así que queda, digamos, a la imaginación lo que podría llegar a ocurrir o a lo que uno pueda pensar respecto a cómo va a quedar el mundo en el próximo año. Bien, le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. En caso de que quieran colaborar con este espacio, vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.